Buenas tardes, amadas hermanas, les damos la bienvenida. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestra reunión de los días jueves de la Liga de Damas de nuestra amada Iglesia Maranata. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo hermoso y maravilloso. Padre amado, Santo Dios, en este momento, Señor, venimos aquí al trono de tu gracia, agradecida, Señor, por este tiempo maravilloso del cual tú nos permites, mediante este medio, Señor, reunirnos para conocerte cada día más, Señor, para alabar tu nombre, para juntamente como mujeres esforzadas, Señor, venir a recibir esa palabra, Señor, que trae ese bálsamo a nuestras almas, amado Dios. Te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu moviéndose, Señor, en este día, en este lugar, y sigue, Señor, hablando a cada una de nosotras, amado Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amadas hermanas, damos inicio también el día de hoy a nuestro estudio con nuestro pastor Pedro Lorriaga, a nuestro estudio de las cartas de Juan. Bienvenidas. Buenas tardes, queridas hermanas. En esta tarde de estudio bíblico damos gracias a Dios porque tenemos esta linda posibilidad de seguir estudiando las cartas de Juan. Ya estamos culminando los estudios, así que estemos atentas a lo que a continuación nuestro pastor Pedro Lorriaga tiene para nosotros en este estudio. Y también seguimos estudiando, ya iniciamos nuestro estudio de Génesis todos los sábados desde este mes de febrero. Este sábado es la tercera clase. Está muy interesante, damos gracias a Dios porque tenemos estos hermanos que están con esta disponibilidad de poder hacernos entender la palabra, debatiendo, compartiendo. Qué bueno, es un maravilloso tiempo que nos queda tan chico, por eso hemos adelantado un poco el horario. Ya no es a las 4, sino 3:30 de la tarde. Desde las 3:30 en punto estamos iniciando nuestro estudio para culminar un poco antes de las 5. ¿Sí? Así que les invitamos, todos son bienvenidos a este maravilloso estudio de Génesis. Es un libro muy amplio, así que hay que aprovechar toda la enseñanza que nos dan nuestros hermanos.
Esta semana tenemos también un evento muy especial a nivel de nuestra iglesia. Antes de darles este lindo anuncio, tenemos otro muy interesante también. Nuestra hermana Sara Villafana este domingo 20 está cumpliendo años. Así que damos gracias a Dios por su vida, Sarita. Qué bueno tenerte con nosotras y que el Señor te siga bendiciendo en tu servicio, en tu hogar, en todo lo que tengas para emprender en este nuevo año. Que el Señor te bendiga, Sarita. Y comenzamos con el anuncio de nuestra EBDB. Es un evento que como iglesia hacemos, es nuestra única campaña a nivel de niños. A través de los niños podemos llegar a la familia. Así que anímense a participar. Si no podemos enseñar, si no podemos apoyar económicamente, con las oraciones, hay muchas maneras de apoyar. También compartiendo el link para que otros niños puedan escuchar la palabra. Si no tenemos hijos pequeños, tenemos sobrinos, tenemos vecinos, a todos aquellos hay niños que están a nuestro alrededor, poder compartirles este link. Es una forma maravillosa que tenemos de hacer llegar el mensaje de Dios a estos niños. No queremos que las criaturas, que las nuevas generaciones estén apartadas de los caminos de Dios, ¿no es cierto? Así que apoyemos esta linda labor de la Escuelita Bíblica de Vacaciones, que comienza este lunes 21 hasta el viernes 25, de 3:30 a 5:30 de la tarde. Oremos, apoyemos este lindo evento evangelístico que tenemos a puertas. Por este evento no vamos a tener nuestro Zoom de oración el martes que nos corresponde. Nosotros ningún feriado nos detiene, pero este evento sí, porque es un evento que involucra a toda la iglesia y tenemos que apoyar en oración para que estos niños puedan entregar su vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que el jueves 24 sí tenemos, como es grabado, el jueves 24 sí va a ser, se va a colgar en Facebook y en YouTube, porque tenemos nuestro taller de labores. Y va a haber alguna novedad muy especial que ha preparado la Comisión de Labores. Así que estemos atentas para compartir el link. Mientras los niños están en la EBDB, las mamás pueden disfrutar de esta maravillosa manualidad que tiene nuestra hermana para nosotros en esta tarde. Así que les invitamos a compartir, a poder también comentar, ¿no? Y dar los saludos a aquellas personas que se conectan. Así que damos gracias a Dios por todo esto que el Señor permite. Estemos orando, Dios mediante. Ya comenzaremos el mes de marzo con novedades, así que estemos pendientes, hermanas, orando unas por otras, ¿sí? Que el Señor me las bendiga. Estemos ahora con nuestro estudio a continuación a cargo del pastor Pedro Lorega. Bendiciones. Buenas tardes, nuestras queridas hermanas de la Liga Femenina de la Iglesia Evangélica Peruana Templo Maranata. Continuamos después de un mes de habernos encontrado para el estudio de la segunda carta del apóstol Juan. Y abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a estudiar unos 5 versículos el día de hoy. Por favor, acompáñenme, pero antes vamos a orar. Y para comenzar, Padre bendito, te doy gracias en esta tarde que nos permites encontrarnos a los pies de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo, a los pies de tu trono también, Señor, para aprender más de ti. Habla, Señor, a cada uno de nosotros según su necesidad. Que tu palabra alimente y fortalezca y haga crecer y madurar a tu pueblo. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir pantalla para que podamos nosotros desarrollar el estudio de hoy. El tema de hoy se llama los engañadores.
Segunda de Juan, versículos 7 al 11 en sus Biblias, por favor. Este tema es importante porque no solo ocurrió en los tiempos del apóstol Juan, sino también ocurre ahora en nuestros tiempos. Siempre hay personas que engañan al pueblo de Dios. A veces vienen de afuera de la iglesia y otras veces surgen del interior de la misma. Vamos a hablar acerca de la introducción. La introducción está en base al versículo 8 y 9. Dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice la palabra del Señor en el primer versículo que vamos a tratar, que porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Meditemos sobre este primer versículo. En ese tiempo que escribió el apóstol Juan, estaban los herejes llamados docetistas, que enseñaban que Jesús no tuvo cuerpo y que solo era espíritu. Ellos pensaban que, según la enseñanza griega y de los filósofos griegos, ellos decían que el cuerpo, la carne era algo malo y la parte espiritual era lo bueno. Entonces, en su cabeza de ellos no cabían que Jesús tuviera cuerpo humano, cuerpo físico. Por lo tanto, ellos enseñaban que si Jesús realmente era Dios o el Hijo de Dios o alguien divino o alguien especial enviado por Dios, debería ser solamente una manifestación espiritual con apariencia humana, pero que en realidad no tenía cuerpo físico, que solamente era un espíritu. Así enseñaban los herejes. Habían otros que seguían a un señor llamado Cerinto, que enseñaban que Cristo entró en Jesús cuando fue bautizado y que salió de él antes que muriera en la cruz. O sea, habían dos personajes: Cristo, el enviado de Dios, y Jesús, el judío, y que Cristo entró en él en el momento de su bautizo, y dice que salió de él antes que muriera en la cruz. Estas dos enseñanzas atentaban contra la afirmación de las Escrituras que Jesús tenía que ser totalmente hombre y totalmente Dios para poder lograr la salvación del ser humano. Por lo tanto, esto afectaba la doctrina, la correcta doctrina o la sana doctrina. Ahora, ¿por qué no se les debería tolerar? Porque atentaban contra lo principal del cristianismo. Ellos ponían en duda la obra de Cristo en la cruz. Hay gente que puede ser muy amistosa, muy cariñosa, muy amable, muy carismática, pero que su enseñanza es torcida. Y entonces esas personas no se les debe tolerar. Y algunos entran en una contradicción. Ponen en juego sus sentimientos en contra de la verdad de la palabra del Señor. Y muchos prefieren sus sentimientos, su afecto hacia las personas, y se olvidan de la importancia de que estas personas enseñen la correcta doctrina, ¿no? La doctrina verdadera. Entonces, Juan a estos los llamó anticristos y dijo que sus obras procedían del maligno. Ahora, ¿por qué los hermanos lo recibían? Porque no había quien les enseñe la palabra del Señor. Había escasez de verdaderos maestros y verdaderos predicadores. Había muy pocos. En cambio, estos herejes se multiplicaban y salían a todas las iglesias, sobre todo las apartadas, para sorprenderlos, para engañarlos. El conocimiento que tenían de Cristo era muy escaso en las iglesias. Y por eso se afirma aquí que no basta saber Juan 3:16. Algunos piensan que porque saben algunos versículos ya conocen la verdad, pero hay mucho más que saber unos cuantos versículos.
no había crecimiento. En una iglesia que está recibiendo a personas herejes, a personas que enseñan cosas torcidas, entonces se nota, ese es un reflejo de que no han crecido, no han madurado. Y en esos tiempos y aún ahora, generalmente el testimonio cristiano es pésimo porque en nuestra vida, al resolver los problemas cotidianos de la vida, nos comportamos como incrédulos. Hay creyentes que todavía están haciendo mal uso de la voz, están gritando para resolver sus problemas, son conflictivos, están realmente amenazando o utilizan insultos o lo que hacen es amenazar para quedarse con la razón o para decir que ellos tienen razón. Entonces, este testimonio viene a ser pésimo ante los incrédulos, porque ellos no ven el cambio en los creyentes si se comportan así. Creemos que es suficiente, aún actualmente, que una persona levante su mano y acepte a Cristo, pero no estamos seguros si entendió realmente el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo no solamente es que usted es pecador y tiene que arrepentirse y pedir perdón por sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador. Es mucho más, ¿no? Haciendo un pequeño repaso de lo que es el contenido del Evangelio, nos encontramos con que el Evangelio expone la maldad de todo hombre por vivir bajo pecado. Eso lo vemos en Romanos 3, 9 al 19. También el Evangelio advierte de la condena de muerte para el pecador, Romanos 6, 23. El Evangelio también nos dice que la justicia de Dios no se aplaca si no muere el pecador, Hebreos 9, 22. Y aunque el hombre muere, no puede salvar a nadie, menos a sí mismo. Eso nos da a entender Romanos 5, 7. Entonces se necesita, según el Evangelio, de alguien que tome nuestro lugar, según de Corintios 5, 13. Y esa persona que debe tomar nuestro lugar es Jesús, quien es Dios y hombre a la vez. Vivió entre los hombres sin pecado para tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Entonces la recomendación es que permanezcamos en el Evangelio de Cristo. Preocupémonos de estudiar la palabra de Dios. Aprendamos sobre él. Y no escuchemos a los falsos maestros. Ojo con esto. Permanezcamos siempre en el Evangelio de Jesucristo. No nos desviemos de eso. Preocupémonos de estudiar la palabra del Señor. Es la única que nos va a tener el camino seguro del Señor. Aprendamos sobre el Señor, sobre Dios, sobre su Hijo Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. En especial sobre Cristo Jesús, que es el Salvador, y no escuchemos a los falsos maestros. El segundo texto que vamos a seguir estudiando en esta tarde es: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Somos colaboradores de Cristo. Él es la piedra angular, el cimiento sobre el cual edificamos todos con nuestras obras. Estas van a ser probadas un día al ser pasadas por fuego. Algunos van a dar el resultado que sus obras van a ser como paja, otros como heno, otros como hojarasca, otros como madera que el fuego la va a consumir también. Pero otros se van a ver que sus obras son tan valiosas como piedras preciosas o como plata y como oro. Pero eso lo probará el fuego del juicio del Señor. El asunto es usted con qué intención sirve al Señor. ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? Si solamente vive un evangelio superficial o vive un cristianismo simplemente cultural, usted está copiando de algunas personas la forma como vivir, pero realmente no le nace del corazón porque
posiblemente usted no haya nacido de nuevo, entonces lo que haga para el Señor va a ser posiblemente algo que sea consumido por el fuego de Dios, si es paja, heno, hojarasca o madera. La palabra de Dios en 2 Corintios 5, 9 al 10 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto quiere decir que Dios no olvida el servicio que realizamos en su obra. Eso lo puede ver usted en Hebreos 6:10. Y entonces es importante mostrar amor genuino a nuestros hermanos. Pero también es muy importante no apoyar a quienes solo buscan hacer daño a la iglesia. Y esto no es odiar a esas personas, sino más bien ser celosos con el cuerpo de Cristo, defender a la iglesia y por lo tanto, entonces no estar dando apoyo, no estar recibiendo a los herejes, a los que enseñan cosas torcidas en la iglesia. El tercer texto que estamos estudiando es este: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí hay una advertencia a aquellos que prefieren dar crédito o más valor a sus propios pensamientos que a la palabra del Señor. Hay personas, hay creyentes que dentro de la iglesia están creyendo al principio el Evangelio de Cristo, pero después hacen caso a sus propios pensamientos y quien actúa así se descarrían o se pierden. La doctrina de Cristo son todas las enseñanzas dadas por Jesús, el Hijo de Dios, que comprende su encarnación, su deidad o divinidad, su sacrificio en la cruz, su resurrección, y todo lo que los apóstoles escribieron de él, inspirados por el Espíritu Santo. Nadie entonces puede obedecer ni perseverar en la doctrina o enseñanza de Cristo si antes no ha creído en Cristo. Ojo con eso. Los que cruzan los límites de la enseñanza de Cristo es porque nunca creyeron en Jesús, ni fueron transformados. Por lo tanto, no tienen al Padre ni al Hijo. Cuidado con los maestros extraviados que hacen extraviar a otros. Estas personas no se guían por las enseñanzas de Cristo, sino por sus propios pensamientos, mezclados con un poco de conocimiento bíblico. A estas personas no se les debe permitir ni enseñar en nuestras iglesias. Una garantía entonces de que somos hijos de Dios es cuando obedecemos la palabra de Dios, buscando agradarle siempre con nuestras acciones. Y la única forma entonces, hermanas y otros oyentes, de protegernos de los falsos maestros y reconocer las falsas enseñanzas es estudiando la palabra de Dios y sometiendo nuestros pensamientos a la luz de su verdad. Ojo, estudiando la palabra del Señor y sometiendo nuestros pensamientos a la luz de su verdad. Este texto, que creo que es el último, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así de grave es esto, mis hermanas, ¿no? Así de importante. Entonces, actualmente, si vamos a nosotros decir cómo aplicamos esto para nuestros tiempos, hay hermanos que por socializar le están llamando hermano a cualquiera de otra religión o secta, ya sea a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los adventistas, a la secta de los solo Jesús o a la nueva era, les llaman hermanos. Y se equivocan, ellos no son nuestros hermanos. Es que ellos no están creyendo
en la persona de Cristo como debe ser en las Escrituras. Y cuando alguien no cree correctamente acerca de Cristo, entonces no es un verdadero creyente. Cuando se le da la oportunidad de enseñar o predicar a los falsos maestros, se produce confusión y división en nuestras congregaciones. Actualmente hay iglesias que invitan a hermanos que predican sobre sanidad, el mover del Espíritu Santo, la prosperidad, y estos están distorsionando las enseñanzas bíblicas, y esto lo hacen para sacar provecho de los creyentes. Hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo el día de hoy. Si no se marca distancia con los falsos maestros, se sufre de graves consecuencias en la iglesia. Por eso no debemos recibirlos. Esta es una advertencia importantísima. El apóstol Juan, en su tiempo, no soportaba al hereje Cerinto, y Policarpo, que era otro creyente y otro líder, también hacía lo mismo con el hereje Marción. Ambos creyentes, entonces, cada vez que se acercaban a estas personas, ellos salían del lugar donde estaban y los señalaban como personas que hacían daño a la iglesia, como herejes, personas que estaban compartiendo enseñanzas torcidas o equivocadas. Si recibimos a nuestras casas o iglesias a los herejes sabiendo que enseñan mal, no estamos cuidando nuestras familias y congregaciones. Hay personas que en estos tiempos están opinando que ciertos pastores deberían estar predicando en nuestra iglesia o viniendo a pastorear en nuestra iglesia, y de repente esos pastores no están enseñando la correcta doctrina. Y esa es la razón por la cual no se les está invitando posiblemente. El consistorio tiene bajo su responsabilidad ver a quién invita a predicar y a quién no. Y por eso sobre ellos recae una tremenda responsabilidad de cuidar al rebaño del Señor. Como conclusión, entonces, debemos decir que hay muchos que enseñan o predican en el nombre de Cristo, pero niegan que Cristo se encarnó, o sea, tomó naturaleza humana, o también de que Cristo es divino, y así anulan la obra de Cristo en la cruz. Estas personas no vienen a la iglesia a aprender ni a escuchar. Su propósito es confundir y engañar al pueblo del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Señor, que esta advertencia nos sirva para tomar buenas decisiones respecto al cuidado de tu pueblo y la enseñanza, el alimento que deben tener. Bendice a tus hijas, dale sabiduría, Señor, para que sepan discernir lo verdadero de lo falso. Que puedan ellas y todos estudiar la palabra del Señor y aprender más acerca del Señor Jesús, a fin de no caer en este error. En Cristo Jesús nos encomendamos. Amén.